Nuestros sabios cuentan que hubo tres personajes en la historia que hablaron pidiendo a Dios y Dios les respondió de acuerdo a lo que ellos pidieron exactamente. El primero fue en Parshas Hayei Sarah, Eliezer. Eliezer tenía que encontrar una esposa para su amo, para su dueño, Yitzhak. Entonces llegó a un manantial y le dijo a Dios: será la chica que salga para recoger agua y yo le pida, dame agua a mí, y ella me dé a mí y además a los camellos. Esa es la futura esposa de mi señor, de Yitzhak. Efectivamente dijo esto y Dios le respondió. El segundo fue Moshe Rabbeinu. Moshe, cuando tuvo una discusión con Korach, en Parshas Korach justamente, una de las cosas que Moshe dijo fue: si yo tengo razón, que elegí a mi hermano Aaron como sumo sacerdote, etc., que se abra la tierra y se lo traiga a Korach. Moshe habló, y efectivamente se abrió la tierra y se trajo a Korach. Y el tercero fue Shlomo Melech, el rey Salomón. Ocurrió que construyeron el Beis Hamikdash, el primer templo, pero la presencia de Dios no estaba revelada en el lugar. Entonces hicieron todos los trabajos, todas las ofrendas, como corresponde, pero la presencia de Dios no se reveló. Y el Tanaj, la Toira misma, en el libro de Melachim, Reyes, registra toda la plegaria que hizo Shlomo Melech, el rey Salomón. Cuando termina de hacer su plegaria, baja un fuego del cielo, consume la ofrenda, y ahí se reveló la presencia de Dios en el templo. Entonces, de vuelta, tres personajes: Eliezer, Moshe y Shlomo Melech. Pero hay una diferencia fundamental entre Eliezer por un lado y Moshe y Shlomo Melech por el otro lado. La Torá nos cuenta que el versículo dice: Terem kilale daber vehine Rivka yotzeis. Antes de que Eliezer termine de hablar, ni siquiera había terminado de hablar, y ya salía Rivka y tenía la vasija en su mano y recogió el agua, etcétera, etcétera. A Moshe y a Shloime Dios les respondió cuando ellos terminaron de hablar. ¿Terminaste? ¿Pediste? Dios respondió. Pero Eliezer, Dios le respondió Terem kilale daber, antes de que termine de hablar. ¿Por qué es así? Para entender esto hay un versículo en los Salmos, en los Teilim. El versículo dice: el que envía, Dios es el que envía Imrosei, su palabra en la tierra. Admeheira, rápidamente, Yorus, corre su palabra. Imrosei y Dvorei, ambas palabras representan justamente la palabra de Dios, lo que Él dice, etc. Pero hay una diferencia muy grande. Amira representa algo suave, algo tranquilo. Como dice la Torá en Parshas Yisro, soy Marle Beis Yaakov. Así hay que hablar con las mujeres en forma tranquila, con calma. Y por el otro lado, Dibur, Dvaroi, la palabra de Dios, representa algo duro, como dice al respecto de cuando los hijos de Jacob fueron a Egipto, se encontraron con Yosef. Diber Eleinu Ish Kashois, este hombre habló difícil, duro con nosotros. Fue muy duro Yosef con sus hermanos hasta que se rebeló, etc. Entonces encontramos acá que hay dos formas en que la palabra de Dios anda, digamos, viene, se revela en la tierra. Por un lado es Dios envía su palabra suave sobre la tierra. Pero por el otro lado tenés Admeheiro, rápidamente Yorutz, corre Dvaroi. Cuando una persona es estricta consigo mismo, permisiva con los demás, pero estricta consigo mismo, eso es Meheiro. Entonces la presencia de Dios, el flujo de energía divino, cómo se revela Dios en nuestra vida, cómo nos responde, es Meheira, es con rapidez. Por eso la segunda parte del versículo es Meheira Yorutz Dvaroi. Rápidamente corre la palabra de Dios por sobre la tierra. Pero si la persona no es estricta consigo mismo, no hay un refinamiento, un trabajo, un esfuerzo de crecimiento personal, entonces la palabra de Dios se revela sobre la tierra, es verdad, pero esa Dios va a enviar su palabra en forma tranquila, en forma suave. Ahora bien, esta es la diferencia entre Eliezer, por un lado, Moshe y Shlomo por el otro lado. Eliezer venía a buscar una esposa para Yitzhak, para su señor Yitzhak. Yitzhak representa Gvura, severidad. Abraham, por un lado, representa Gesed, bondad. Yitzhak representa Gvura, severidad, fuerza, poder. Por cuanto Eliezer venía como enviado de Abraham, pero para buscar una esposa para su amo Yitzhak, que representa fuerza, Gvura, poder, etc., severidad, entonces Eliezer fue respondido incluso antes de que termine de hablar. Terem kilale daber, antes de que termine todo lo que tenía que decir, Dios ya le había respondido a Eliezer. Ya estaba Rivka saliendo con la vasija para cargar el agua, etcétera, etcétera. Y esto es una enseñanza, por supuesto, para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a que el verdadero trabajo que tenemos no es tanto de uno hacia afuera. El otro tiene que saber, el otro tiene que enterarse, el otro tiene que estudiar, el otro tiene que mejorar, el otro tiene que crecer y desarrollarse. En realidad, nuestros sabios lo dicen en el Talmud claramente,
y embellecete a vos mismo, y después viene el proceso de embellecer a otros. Quiere decir que el verdadero trabajo tiene que estar en el interior de uno mismo. Y cuando el trabajo de crecimiento, desarrollo, mejoramiento, etc., está en el interior de uno mismo, entonces la palabra de Dios, Meheiro Yortzvoro, rápidamente corre sobre la tierra, viene hacia nosotros, se revela la presencia de Hashem en este mundo, literalmente, y esto es lo que genera que, como dicen nuestros sabios, por ejemplo, Dios determinó un momento para que llegue Moshiach. Pero en realidad, cuando nosotros trabajamos con nosotros mismos, nos mejoramos y crecemos, entonces Moshiach viene mucho más rápido. Y este es el asunto. Me'eiro Yorutz, para que corra la palabra de Dios sobre la tierra, Dvarai. Es algo duro, pero uno tiene que aprender a ser duro consigo mismo. Que tengamos el zhus, el mérito, sin destruir, por supuesto. Nunca romper, mejorar, refinar, pero no romper. Cuando nosotros, que tengamos el zhus, el mérito, que cuando cada uno de nosotros trabajemos con nosotros mismos, mejorándonos, creciendo, etc., y siendo estrictos como Eliezer, que fue a buscar una esposa para su amo Yitzhak, entonces Meheiro Yortzvor, la palabra de Dios va a correr rápidamente sobre la tierra y se va a revelar la presencia de Moshiach pronto en nuestros días.